Muy bien, hoy tenemos una enseñanza hermosísima con respecto a la interpretación de la Biblia y las reglas generales. Sabemos que a través del estudio de la palabra del Señor hay ciertas reglas que seguimos nosotros para así entender el propósito de la palabra de Dios, identificar en sí parte de en general todo lo que es la palabra de Dios y descubrir cómo la palabra en sí tiene ciertas reglas que podemos seguir nosotros en cuanto a la interpretación. Por ejemplo, esta regla literalmente, la cual ya tuvimos un estudio sobre ella. Hablamos también de contexto, de mirar antes y después de los versículos, de qué se trata, de acuerdo a la cultura y el marco histórico. Fue algo que también mencionamos, ya estudiamos respecto a eso, y tomando en cuenta la forma literaria, que avanzaremos con eso eventualmente. Y hoy vamos a hablar de tomando en cuenta otras partes de la Escritura. Muy importante lo que es interpretar, tomando en cuenta otras partes de la Escritura. Muchas veces nuestra falla fuerte es cuando ningún versículo en sí es aislado de la palabra de Dios. Toda la Escritura se nombra de tal manera y se complementa de tal manera para traer acuerdo. De ninguna manera la palabra del Señor viene a traer algún tipo de interpretación donde podamos pensar que hay alguna situación que se presente ahí en cuanto a que en sí haya una contradicción en la palabra de Dios, lo cual no la hay, no existe. Pero sí vamos a tomar algunos puntos muy necesarios para entender que hay ciertos momentos en que podemos poder entender que según lo que escribió un autor versus otro autor, cómo varían en algunas cosas, pero no cambia el significado en su totalidad. Entonces, hay que interpretar cada versículo o pasaje desde el punto de vista de otros pasajes similares o que se vinculen a la concordancia. Pero es importante, de nuevo, siempre se lee versículo tras versículo, precepto tras precepto, línea tras línea, versículo tras versículo, capítulo tras capítulo, libro tras libro, porque en sí esa armonía de la palabra es algo bellísimo. Que ¿cómo puede ser que en un promedio de 1500 años sea escrita aproximadamente 40 autores, diferentes lugares que se escribió, aunque eran muy cercanos obviamente a los lugares, pero fueron diferentes lugares que se escribió, y sin embargo encontrar una armonía tan precisa, un mensaje tan consistente a través de aún estos que yo les digo coautores, porque el autor en verdad es el Espíritu Santo. Entonces, vamos a empezar con unos como lo que es Juan 4:14, dice ahí lo que es interprete cada versículo, o pasaje desde el punto de vista que otros pasajes similares se relacionan. Y vamos a mirar una relación entre Juan 4:14 y Juan 7:38-39. Empezamos con Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Quién está hablando de esto? El Señor Jesucristo. Justamente le estaba dando una revelación tan poderosa a una mujer, a la samaritana. Sino del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Más adelante vamos a encontrar una relación con este versículo que empieza a enhebrarse por el apóstol San Juan y nos dice en Juan 7:38-39: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Una vez más, Jesús al hablar, Juan está ahí repitiendo de nuevo lo que lo había dicho antes, y ahora explica más sobre este versículo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Aquí viene la explicación de lo que el Señor dijo anteriormente en lo que es Juan 4:14, que el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El
cuando regresamos de nuevo, cuando vamos adelante y miramos de nuevo, ¿qué es esa agua que se refería al Señor Jesús? De nuevo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿De quién está hablando el Señor Jesucristo? Del Espíritu Santo. De nuevo, aquí dando el Señor Jesucristo algo simbólico sobre quién es el Espíritu Santo, algo que el agua que limpia, que nos hace puros, un ejemplo de quién es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, para los que dice de nuevo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, aún no había venido el Espíritu Santo sobre todos los creyentes. Entonces, ahí ya Jesús está hablando de esa agua que iba a venir, cuando la iglesia fuera impactada por el Espíritu Santo, esa agua que regenera al creyente. Juan 16:33, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Cuando el Señor nos habla de que en el mundo hay aflicciones, de nuevo, algo muy lindo que tenemos que entender, de nuevo, como Jesús nos hablaba. Jesús, en su tema, fue tan práctico de decirnos a nosotros el cómo es la vida y cómo Él está a favor de nosotros, y nos advirtió que aun cuando tengamos aflicción, tenemos que confiar en Él porque Él ha vencido el mundo. Es muy lindo entender que Jesús en sí siempre promete estar con nosotros en todo momento, en las malas o en las buenas. Jamás Él prometió que no íbamos a pasar por malas. Ahí nos dice bien claro que íbamos a tener en el mundo situaciones difíciles, pero que confiáramos que Él estaba con nosotros y que Él ha vencido al mundo. Juan 5:4-5, de nuevo Jesús, hay un ejemplo también hablando del agua, de cómo el Señor, aquí refiriéndose de nuevo a lo que es el agua, dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y sabemos que cuando él fue acercado a esa agua, fue sano, porque Jesús lo sanó. Entonces, ahí descubrimos nosotros una vez más de lo que está hablando Jesús sobre el agua, de lo que es la salvación, lo que es la sanidad, lo que Dios puede hacer a través del poder del Señor Jesucristo. Sigamos con las Escrituras y una guía que tenemos que tener nosotros mucha precaución en cuanto a la guía de pasajes difíciles. En la palabra del Señor vamos a encontrar algunas palabras que son, algunos momentos al estudiar de algunos pasajes difíciles, y vamos a tener una guía sencilla de cómo tratar, siempre y cuando contemplar lo que es el complemento de las Escrituras. De nuevo, repito y enfatizo una y otra vez más, un versículo por sí mismo, aislado de la Escritura, no se puede interpretar de esa manera. Toda la Escritura, todo el compendio se elabora y tienen de nuevo una comprensión especial de complementarse, de mucha armonía de parte de las Sagradas Escrituras. Entonces, ningún pasaje bíblico se contradice, es algo que tenemos que tener bien claro desde un principio. Si usted quiere estudiar las Escrituras y creer la verdad de las Escrituras, que las Escrituras son verdad, que es la palabra de Dios, que es la fuente que viene de Dios, que es la carta de Dios para con nosotros, entonces que en ella no hay error, entonces tienes que entender bien claro que ningún pasaje bíblico se contradice. Puede haber momentos que usted puede pensar de esa manera cuando lee uno versus otros, pero vamos a tomar algunos para entender la importancia de que en realidad hay armonía en la Biblia, pero sí hay ciertos detalles que tenemos que tener en mente y en cuenta al encontrar algunos pasajes difíciles. Miramos Éxodo 20:5-6, por ejemplo. Aquí está un mandamiento de Dios, está hablando de lo que es ídolos. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación
de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí Dios está dando un mandamiento de que no tenemos que nosotros postrarnos ante figuras, porque trae una maldición, no solamente a los que se postran, a los que son idólatras a figuras, a los que oran a santos y le rezan a imágenes hechas de madera, de yeso, de cemento, de concreto, de lo que sea, aún los que son hechos de metal. No te inclinarás a ellas ni los honrarás, dice el Señor, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visto la maldad de los padres, son esos hasta la tercera y cuarta generación. Este es un mandamiento, y la consecuencia de no cumplir con ese mandamiento, lo que puede pasar. Pero sí encontramos nosotros que más adelante en Ezequiel, que es después, obviamente, de la ley, hay una variación de esta maldición, y Dios le habla al pueblo ya en un tiempo progresivo, después de la ley, en un tiempo más progresivo, en el tiempo de los profetas, advierte el Señor lo siguiente a Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más, muy claro, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre es el alma del Hijo, es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y continúa. Y si dijeres, ¿por qué el Hijo? En Ezequiel 18, 19 al 20, continúa progresivamente la explicación de este detalle. Y si dijeres, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Y aquí viene con claridad el por qué hay un cambio progresivo de la ley al tiempo de los profetas. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. En otras palabras, especialmente ahora nosotros que estamos en tiempo de gracia, los pecados de nuestros padres y nuestros antecedentes no tienen por qué afectarnos a nosotros el día que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, que nos limpió y nos lavó con su sangre poderosa. Porque sí, entendemos que hay ciertas enfermedades que vienen en el ADN de las familias. Sí entendemos que hay cosas que se repiten en ciertas familias, pero de pronto usted recibe a Cristo Jesús como Salvador con todo su corazón y con sinceridad, y empieza a caminar en las Sagradas Escrituras y a responder a lo que dice la palabra de Dios, no tiene por qué ninguna maldición afectarte. Sí, se decía entonces que los padres se comían las uvas amargas y a los hijos le daba la dentera. En otras palabras, había una consecuencia de las maldiciones por los hechos de los padres. Pero aquí nos da una claridad que progresivamente, aquí en Ezequiel, es cuando nos habla bien claro que ya no es necesario eso, sino que cada uno tiene que ser responsable de sus propios hechos, que no tiene por qué, justamente, aún, ahora que leemos de ese aspecto, de lo que es la maldición que va de generación en generación, también la bendición, porque obviamente muchas personas piensan, bueno, si mamá es cristiana y yo no lo soy, voy a recibir las bendiciones de mi mamá. No, está recibiendo la misericordia de Dios, pero Dios está poniendo atención, que tú le pongas atención directamente al Señor, porque todos tenemos que contemplar un día ante el tribunal de Cristo. Entonces, de nuevo, cuando vimos Éxodo y ahora vimos lo que fue Éxodo 20 y ahora vemos lo que es Ezequiel, y cómo progresivamente no se contradice, simplemente hay un progreso. Lo mismo pasa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vieron cosas que se desplegaron en el Nuevo Testamento que cambiaron con el Nuevo Testamento. Otras cosas del Antiguo Testamento fueron abolidas, que ya no son necesarias, como el sacrificio de animales en un templo, ya no es necesario. Entonces vemos que otras cosas fueron hechas nuevas. Obviamente, como en el tiempo de la gracia, hemos venido ante Dios por la gracia y los méritos del Señor Jesucristo y su muerte y resurrección. Y también
hubieron cosas que quedaron igual, cosas que quedaron igual tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, como en el Antiguo como en el Nuevo. Entonces, por eso tenemos que tener siempre el compendio y el entendimiento entre el Antiguo y el Nuevo para ser más claros en lo que estamos estudiando cuando tratamos con todos estos estudios tan especiales de las Sagradas Escrituras. Ahora también, siempre vaya y en lo que es en recursos, cuando esté tratando con el Nuevo, con temas que sean algo para una guía de pasajes difíciles, seleccione primordialmente el significado natural antes que uno más complejo. No, a veces nos complicamos nosotros, queremos leer cosas que no están escritas ahí. Queremos ser doctos y tener nosotros un entendimiento más profundo. Ese no es tan necesario, es primordialmente buscar el significado natural antes de uno más complejo. Miremos entonces, por ejemplo, Apocalipsis 20, 1 al 4, que es justamente la introducción a lo que es el futuro del milenio, donde estaremos reinando con Cristo Jesús. Y miren lo que dice las Escrituras. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo 1000 años. De esta sencilla escritura, de este sencillo pasaje, se han formado una cantidad de interpretaciones en cuanto al tiempo, si va a pasar, si no va a pasar, de qué manera va a pasar, y de nuevo elaboran tantos temas que complican algo que naturalmente es sencillo. Aquí está bien claro y bien sencillo lo que va a pasar durante este periodo. Satanás va a ser atado, empezará el pueblo de Dios a reinar junto con Jesús en la tierra y a juzgar la tierra por 1000 años. Va a haber un tiempo glorioso en la tierra, y entonces aquí explica bien claro lo que va a pasar más adelante, que lo van a soltar de nuevo por un breve tiempo. Algo que es interesante leer, sin embargo vemos que es claro, no le saquemos más allá de lo que otros quieren sacarle a la palabra del Señor. Simplemente no hay que leer más allá de lo que dice, está bien claro lo que dice aquí, naturalmente, sin algo figurativo, sino algo muy real de un evento por venir. Muy bien, entonces también de nuevo la relación entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento nos ayuda a entender tanto el uno como el otro. Por eso nosotros cuando vemos el Nuevo Testamento, un ejemplo, el apóstol Pablo en sus cartas, y cómo él define diferentes maneras en que debemos tratar con nuestra fe, cosas que ya no tenemos que hacer. Por ejemplo, la circuncisión es algo que es un acto natural, y si la persona quiere hacerlo, pues es algo, pero no le agrega nada espiritual. Y el apóstol Pablo escribe mucho respecto a eso, porque justamente a los nuevos creyentes, los judíos, cuando invitaron a los gentiles, empezaron a venir a conocer de Dios, a conocer de lo que es la fe cristiana, a muchos de los gentiles los querían convertir a que hicieran cosas como los judíos, prácticas judías, que hasta el día de hoy sucede en algunos lugares. Y entonces los querían judiciar, entonces que se volvieran judíos en su manera de tratar con las cosas. Entonces de ahí vinieron que algunos gentiles, para ser parte de la fe cristiana, también tenían que circuncidarse. Entonces hubieron grandes dilemas con eso, y a través de las Escrituras al fin decidieron los mismos apóstoles que no era necesario para un creyente tener que pasar por la circuncisión. Entonces también encontramos cómo nos aclara versículos del Antiguo Testamento, de nuevo, como en el Nuevo Testamento nos aclara ciertas cosas. Por ejemplo, Satanás, en Génesis 3:1, pues la serpiente era astuta
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Es interesante esta conversación que hay entre Eva y la serpiente. Y lo interesante también de lo que promueve la serpiente. La serpiente aquí, Satanás, promueve a que seamos iguales que Dios. No es que Dios dice que cuando ustedes prueben del árbol van a ser iguales que Dios. Entonces, no solamente apela a la serpiente a Eva, que no solamente le desee el fruto del árbol del bien y el mal, pero no solamente, sino que le dice una mentira de que al probar van a ser iguales que Dios. Entonces, esa mentira es algo que fue una trampa muy interesante como lo hizo. Estaba diciendo de algo que puede hacer, que pueda llamar la atención de tal manera, yo puedo ser como Dios. No le está invitando a que hiciera algo grave, un pecado grave o nada, sino que algo que muy sencillo de entender. Puedo ser como Dios. ¿Quién no quiere ser como Dios? Imagínense Eva sin tener todo lo que tenemos hoy nosotros a través de las escrituras, todo este conocimiento, sin tener ese conocimiento. Imagínense el pensamiento de ella, el fluir, puedo ser como Dios. Y ahí fue cuando cayó en la trampa. De nuevo, la interpretación que Satanás hizo. Y vemos después que ese mismo Satanás lo encontramos en Apocalipsis 12:9 y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Quién es? Satanás. ¿Quién es? La serpiente antigua. ¿Quién es? Que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. De Génesis 3:1, aquí vamos a Apocalipsis 12:9 y vemos el enlace que hay entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y cómo el Nuevo Testamento nos da a nosotros más entendimiento claro de quién se está refiriendo y quién es Satanás a través de sus nombres, el dragón, la serpiente, el diablo y Satanás. ¿Y cuál es su papel? Su papel es de engañar. Siempre, desde el tiempo de Eva hasta el tiempo de ahora, Satanás siempre está buscando cómo engañar a los hombres. Entonces, va a haber algunos pasajes también que parecen o suenan ambiguos y hay que interpretar a la luz de otros. De nuevo, no pueden ser aislados, hay que interpretarlos a la luz de otros, que es también una manera en que podemos nosotros tener una guía para pasajes difíciles. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar Hechos 2:38, que de aquí también, según se interpreta esto, han surgido hasta diferentes denominaciones y aún sectas por interpretación de un versículo, aislándolo de todo el resto de la palabra. Un ejemplo es Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es Pedro en su primera prédica que hace que 3,000 personas llegan a conocer la fe cristiana y a Jesucristo como su Salvador personal. Y él les advierte que para que ellos puedan recibirlo, porque ellos preguntan, ¿y qué debemos de hacer para recibir esta gracia y este don? Dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces, miremos qué sucede. En Hechos 8:12 al 13, si dejamos este versículo aislado y no lo complementamos con otros versículos, como también aparece en la Gran Comisión en Mateo 28, vamos a encontrar nosotros que podemos cometer un error de entendimiento, porque de nuevo hay que complementar todo el resto de la Escritura con referencia a este tema. Entonces, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios, empezó un avivamiento muy fuerte allí. Y entonces dice, y cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. O sea, no solamente creían, pero inmediatamente se bautizaban. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. De nuevo, aquí vemos como las personas creen en el Señor y se bautizaban en agua, pero justamente más adelante tuvieron que ser bautizados en el Espíritu porque solamente habían sido bautizados en agua. Entonces, de nuevo, hay que mirar todo con el complemento de lo que es la salvación. Entonces, Romanos 10:9 al 10 nos advierte
cómo llegar al Señor. Y nos dice que si confesares con tu boca y que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, será salvo. Aquí lo dice bien claro, sencillo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué nos hace salvo a nosotros? Primordialmente, y el primer paso de la salvación es solamente confesar con nuestra boca y creer con nuestro corazón. Cuando ya tenemos eso interno, una evidencia externa es el bautismo en agua. Y obviamente nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que fue lo que Jesús nos mandó con la gran comisión. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí dice, porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, sabemos de nuevo que el recibir a Jesús en el corazón también es un preámbulo después al bautismo en agua, que es una señal exterior que hemos sido ya somos parte del cuerpo de Cristo y ahora somos discípulos de Jesús y por eso entramos a las aguas a ser bautizados. Romanos 10:11 también nos advierte, pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree, hiere, no será avergonzado. Noten la palabra creyere, todo empieza con creer en él. Después continúa, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. De nuevo, una respuesta a creer es invocar el nombre del Señor, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, el bautismo no es la salvación, es una indicación después de la salvación. Y tenemos que mirar que es así según las Escrituras. No podemos tomar un versículo aislado. Y entonces tenemos personas que te dicen, si no has bautizado, no has nacido de nuevo. Si eres bautizado y has sido bautizado, tienes que ser bautizado solamente y únicamente en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted puede encontrar personas con ese dilema, pero tienen que entender que no podemos tomar un solo versículo aislado porque hay que enhebrarlo con el resto de la palabra del Señor. Entonces, la mención que en el Nuevo Testamento hace el Antiguo Testamento, algunas veces, obviamente en ciertos casos, no requiere exactitud. Vamos a mirar algunos casos como lo es cuando ustedes miran algunas cosas cuando el apóstol San Pedro predicó. Levítico 9:19-2 dice, por ejemplo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y note que Pedro, cuando está predicando y cuando enseña sus cartas, dice, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Pedro elige escoger parte del versículo que vimos anteriormente, de Levítico 19:2, para decir lo que dice la Escritura y no usar todo el versículo, simplemente esta parte, tan importante el versículo. ¿Todo el versículo es importante en el Antiguo Testamento? Sí. Y en el Nuevo nos aclara más la importancia de lo que dice una parte del versículo. Sé santos porque yo soy santo. Entonces, de nuevo, Pedro escribe algo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento y lo escribe con una manera importante, cómo aclarar nosotros la importancia de caminar en santidad. No tiene que escribir el versículo palabra por palabra exactamente. Entonces, también algo que tenemos que comprender. Ustedes saben que Satanás habla y está escrito en la Biblia cuando habló a Eva, cuando habló a Job, cuando trató también de tentar a Jesús. Entonces, ahí está escrito. Entonces, la Biblia también no aprueba necesariamente todo lo que ya está escrita, simplemente nos la describe cosas que no la Biblia aprueba. Un gran ejemplo, Génesis 34, 13, 15, pasa algo, dice, a los hijos de Jacob. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquín y a Hamor, su padre, con palabras engañosas. ¿Okay? ¿Quiénes son los hijos de Jacob? Nada más y menos que el pueblo de Israel, por cuanto habían amancillado a Dina, su hermana. Y le dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombres incircuncisos, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos. Si
si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Ahora, ¿por qué esta historia? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Diana fue violada por esas personas de Siquín, y entonces este pueblo, los hijos de Jacob, cuando se enteraron de la violación de su hermana, iban a hacer algo al respecto. Pero ellos pensaron de una manera de vengarse y fueron muy elocuentes en su venganza. Hicieron que estos hombres se circuncidaran para ser parte de ellos y poder entregar a Diana en matrimonio eventualmente. Y lo que hicieron fue que cuando estos hombres estaban en el medio de su dolor de haber sido recién circuncidados, fueron cuando los atacaron y se vengaron y los mataron. La Biblia cuenta esa historia, pero no está probando de ninguna manera el hecho de que hicieron mal estos muchachos. Y usted va a encontrar otras cosas que están escritas en la Biblia, como Lot, como hubo incesto con sus hijas, por ejemplo. Y cuando David cometió el gran error con Betsabé, están escritos. Y lo dejó escrito el Señor ahí, no que él aprobó ninguna de esas cosas, simplemente nos demuestra las consecuencias cuando hacemos este tipo de cosas. De nuevo, tenemos que ser muy claros en cuanto a la comprensión y lo que es la interpretación de las Sagradas Escrituras. Algunas veces hay relatos diferentes de un mismo incidente, pero se complementan entre sí. Muchas veces un autor lo ve de una manera, especialmente en los sinópticos evangelios, que son lo que es el evangelio de Mateo, de Lucas y Marcos, que tienen mucha similitud entre ellos mismos y se repiten muchas cosas. Justamente vamos a mirar una. Por ejemplo, al salir de Jericó, Jesús le seguía una gran multitud, ahí en Mateo 20, del 29 al 30, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y entonces eventualmente fueron sanos. En Lucas, por alguna razón, Lucas lo ve de otra perspectiva y él escribe solamente de uno. Y aconteció que, acercando Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y fue el que pidió también que fuera sano. Entonces vemos que mientras que uno de los evangelios habla de dos, Lucas habla de uno. Diferente punto de vista, pero eventualmente el mismo resultado. Fueron sanos los dos y fue el sano uno que Jesús trató con él. A veces también han habido algunas diferencias numéricas en cuanto a los que copiaron los libros originales. Un ejemplo sucede aquí en 2 Samuel 15:7. Dice que al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Este fue cuando Absalón se rebeló contra su propio padre y salía afuera de la ciudad a dar juicio a la gente. Entonces hacía muchas cosas para ganarse el corazón de la gente y así promoverse él mismo para quitarle el reino al papá. Pero aquí dice que 4 años pasó. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey. En algunos escritos tenían escrito 40, pero es que cuando tomaron los escritos originales y los originales se copiaban, eran copiados por otros, por los escribas y demás, eran copiados para hacer, obviamente, para enviar a otros lugares y demás. Y entonces a veces había momentos que en ese caso se les caía la tinta o algo, y entonces en vez de 4 escribieron 40. Obviamente que en el original bíblico quedó 4 como debe ser, porque si son 40 años no tendría sentido de que Absalón, siendo un joven, y después pasaron 40 años, estamos hablando de un Absalón ya viejo, casi aproximadamente 60 años, no tendría sentido. Entonces, de nuevo, hay momentos así, y gracias a Dios por poder estudiar este tipo de cambios que pueden haber y entenderlos con más claridad. Siempre va a existir una explicación a un pasaje complejo, siempre la va a haber. A veces que escuchamos cosas que son fuertes. Mismo Pedro decía: Pablo escribe unas cosas que para mí son tan difíciles de entender, como Romanos 11:33 al 35. Oh, profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejo? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas.
A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y concluye el capítulo. Habla de algo extraordinario de quién es Dios y por qué las cosas fueron creadas. Pero para poder entender esto más con profundidad, hay que continuar leyendo las cartas de Pablo y entender, está hablando nuevamente de la mente de Dios. El poder de la mente de Dios. Así que es muy lindo entender que, de nuevo, y termino con lo que hemos confesado, que un versículo no se puede aislar del resto de la palabra de Dios. No se puede tomar un texto fuera de contexto, porque va a causar problemas. Siempre toda la palabra de Dios se enhebra en armonía. Qué belleza es entender que no se contradice la palabra de Dios. Y por eso, cuando vemos y estudiamos plenamente la palabra de Dios, descubrimos la importancia de lo que es la palabra de Dios, que no tiene error. Es inerrante la palabra de Dios. Infalible es la palabra de Dios, sin error. Que Dios les bendiga, sigan estudiando, sigan preparándose, porque no sabemos cuándo venga el Señor por nosotros. Es eminente la venida del Señor, así es que los creyentes, los que aman al Señor, se preparan, se equipan en la palabra para descubrir más el mensaje extraordinario de amor que Dios ha enviado a través de los siglos, a través de los milenios, para la bendición de nosotros. Que Dios les bendiga ricamente y gracias por escucharnos en esta noche. Que Dios les bendiga y sigan enviándonos sus peticiones de oración, sugerencias y demás. Gracias y que tengan una noche excelente.